Lo que vamos a ver hoy es un video del Mauser 1891, versión de infantería, y un poco de su historia, ¿no? Cómo llegó a la Argentina, quién lo ordenó traer, por qué fin, cuál fue la idea de traerlo, características técnicas y todo lo que tiene que ver con las características del uso de este arma que fue un ícono de nuestro ejército. Pocas cosas nos definen como argentinos, por ejemplo, el mate, el truco. Autos simbólicos, por supuesto que los hay, y hablando en materia de armamento, el Mauser es algo que al día de hoy nos sigue definiendo como una nación que en su momento supo tener el rifle más moderno, fusil más moderno que existía hasta ese momento. La historia del Mauser 1891 es una historia especial, ya que una de las personas más capaces que tuvo nuestro gobierno en todas sus áreas fue ni más ni menos que el teniente general Pablo Riccieri. Bajo la presidencia de Carlos Pellegrini y bajo una hipótesis de conflictos limítrofes, tanto con Chile como Brasil, es que el presidente Pellegrini ordena una primera comisión de armamento enviada a Alemania para adquirir un nuevo fusil de infantería que equipara a las tropas regulares de nuestro ejército. Es en esta comisión que Pablo Riccieri y una serie de militares fueron encomendados a la tarea de probar, seleccionar, verificar paso por paso el armado, los componentes y las características de funcionamiento que tendría que tener este arma, que sería la reglamentaria, para reemplazar el fusil Remington Rolling Block del año 1879. Es de esta manera que Argentina se hace de un fusil extremadamente moderno que para lo que sería el contexto militar de aquellas épocas era lo más moderno que se podía conseguir. Es así entonces como esta primera comisión de armamento, encabezada por el teniente general Pablo Riccieri, se embarca hacia Alemania para poder testear los materiales, la composición, la mano de obra, el armado, el ensamblado, adquirir también los métodos de limpieza, desarme, rearme y todas las condiciones necesarias para poder utilizar este nuevo armamento que iba a equipar todo el ejército en infantería. También se hace una compra de lo que fueran carabinas, llamadas carabinas de ingenieros y carabinas de caballería. Y una serie de accesorios como miras telescópicas y baquetas, bayonetas que también iban a proveerse desde Alemania. El ministro de Guerra, en ese momento que era Benjamín Victorica, autoriza, una vez realizada la prueba y con el consentimiento de Pablo Riccieri, se dan los decretos necesarios como para poder equipar a todas estas fuerzas que venían. Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando. Es interesante también saber que con este mismo fusil iban a ser equipadas todas las dotaciones de las naves de nuestra armada. Y junto con este fusil también se adquirían todos los accesorios como ser aceiteras, piezas para desarme, fundas, especialmente fundas para la carabina de caballería, en ese momento denominada mulita por lo fuerte del retroceso al momento del disparo. Otra de las cosas que con el tiempo se fueron modificando fue la forma de la punta de la munición equipada hasta ese momento, ya que una vez definido el calibre por el 7.65 x 54 Mauser argentino, que en un comienzo eran de punta Roma,
se decidió, para mejorar la balística y reducir las presiones, equiparlo con lo que sería la punta de forma Spitzer, la terminación Spitzer y Bobtail. Esas denominaciones se adquirieron mediante pruebas que fueron futuras al contexto cuando se... Solo voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas. Como ya les había dicho, también equipaba la compra que se había hecho de este fusil y carabinas, un sable bayoneta de estilo metálico con vaina metálica, del cual vamos a hablar en otro video. Es importante también saber que cuando esta comisión de armamento supervisa todos los pasos en la cadena de ensamblado y características finales de este fusil y esta carabina, que una reforma muy conocida por todos los que estamos en el tema es la famosa reforma Riccieri, que consta de a la carabina 1891 un pequeño engarce con una pieza en la parte debajo de la chimaza que permitía el engarce, por supuesto, de la bayoneta. La bayoneta no era la misma que equipaba al fusil de infantería, sino que era una en dimensiones más acotadas para permitir desplegarla en lugares más cortos y, por ejemplo, mantenerla anexada al recado del caballo, que hasta ese momento también seguía equipando sería siendo un medio de transporte, por ejemplo, en regimientos de montañas y zonas donde no podía acceder con vehículos motorizados. Llegado a la Argentina, en el año 1892, se aprueba la denominación para clasificar a este nuevo armamento como Mauser modelo argentino 1891. Una vez que se aprueba esta denominación, pasa a ser distribuido a todos los cuerpos del ejército y desplazando al fusil Rolling Block 1879, el cual pasó a equipar lo que serían las policías y las fuerzas provinciales. De esta manera queda asentado como arma reglamentaria de nuestro ejército el fusil Mauser modelo argentino 1891. Bueno, acá les voy a presentar, este es un fusil de infantería Mauser 1891 que tiene la característica de no haber sido disparado nunca. Tuve la suerte de conseguirlo sin ningún uso, sin tiro, así como llegó de Alemania. Nótese que tiene incluso también ya la grasa todavía ya añejada, con la que venían protegidos en los embarques en las cajas de madera que llegaban desde luego Berlín. La característica principal, bueno, vamos a ir hablando, yo les voy mostrando un poco los detalles que tienen y después los voy a ir desarrollando más con tomas más, digamos, más exactas. A grandes rasgos, para empezar a verificarlo, como verán, este es un fusil de acción a cerrojo con movimiento combinado que presenta la característica de poseer un almacén externo, en este caso, que lo convertía en un fusil de infantería de los más avanzados, ya que era el único al momento que presentaba la capacidad de poder almacenar 5 cartuchos sin necesidad de volver a recargar su almacén. Se podía usar de una manera tal en donde la acción, en este caso, ya no sería tiro-tiro, sino fue el primero a repetición que equipó nuestro ejército, que con cada accionar el tirador podía extraer un cartucho utilizado y con el solo movimiento podía volver a reponer la munición hasta agotar el almacén. También presentaba la posibilidad de que si uno no quería utilizar el almacén cargador, podía hacer el uso de uno por uno, convirtiéndolo en un fusil de tiro a tiro. En este caso, el fusil posee un cerrojo con manivela recta, a diferencia de la carabina, que la traía para ocupar menor espacio con la manivela inclinada hacia la derecha. El cerrojo es el similar en los dos modelos, en este caso también con el seguro de aleta de media vuelta
Y bueno, los cuños característicos que después los vamos a ir definiendo, como ser bueno, el escudo nacional, la denominación que se exponía en el cajón de mecanismos, y los cuños, por supuesto, de el hermanado de las piezas, que ya los vamos a ir mostrando. Por otro lado, es válido destacar el alza en forma de librito, que iba hasta los 2000 metros, variando de 100 en 100 la distancia de impacto, y arrancaba en los 200 metros. Es un arma de una manufactura excelente, característica del armamento de aquellas épocas, que era digno de equipar al mejor ejército del mundo en ese momento, que sería el alemán. Vamos a mostrar en detalle cada característica que tiene el fusil, para que puedan disfrutar un poco más de un arma que es, para mi criterio, una pieza que sería una obra de arte de la ingeniería alemana de ese momento. Los cuños de la madera, es decir, los cuños de la madera, son 7 más el de dotación. En este caso, bueno, sale el número de dotación, que está en el lateral derecho. Luego, sobre la chimasa superior, el de la República Argentina. Del lado inferior vemos el de la letra de dotación, con el que es asignado el número de serie con el que sale, y los de las B largas, que son el de control de calidad. Luego, en la parte de atrás encontramos el control de calidad de arsenales de guerra, AG, el de República Argentina, a ver si se puede captar mejor, República Argentina en el escudo, y en el lateral el característico del escudo nacional. Esos serían los cuños característicos de la madera de este hermoso fusil. Voy a hacer un detalle mostrando un poco de sus detalles. En este caso arrancamos con lo que sería el almacén del cargador de 5 cartuchos, la palanca del cerrojo, en este caso que es recta. Acá se ve el almacén por arriba, y lo que sería el conjunto del cajón del mecanismo. El botador, como se ve, con su color azul tornasolado, que era el original, y no el negro pavonado, como fue luego después con el tiempo que se iba saliendo el tornasolado. Mucha gente lo volvía a empavonar y quedaba negro. A diferencia del modelo 1909, el 1891, como verán, el cajón original sí es de color negro empavonado y no pulido plateado, como era el reemplazante de este fusil. El alza, la teja característica, y los cuños de ensamblado, como verán, con un detalle en bronce al finalizar la teja elevadora. Luego los cuños de la chimasa, un guardamano de la chimasa superior, las abrazaderas características con el fleje y con tornillo. En este caso venía fijada de las dos maneras, con el fleje y con tornillo, a diferencia de otros modelos militares, por ejemplo como el Remington Rolling Block, que solo traía con el fleje. Luego, finalizando, se ve el engarce de bayoneta, que permitía el engarce de la bayoneta por medio de esta pieza. La baqueta, en este caso, es original, con la puntera de bronce, a diferencia de otros modelos que ya la traía del mismo acero. Y el tapón de la boca del cañón, que traía también el protector del guión. De esta manera nos desplazamos a la parte de atrás, en donde se ve que tenemos la cantonera metálica, en este caso también, y la hebilla para el paso de la correa, que fija en este caso y no se puede sacar, lo mismo que la delantera, es fija por medio de un tornillo solidaria a la abrazadera de fijación. Y también vienen, en este caso, a diferencia del Mauser 1909, empavonadas. La única pieza tornasolada azul, en este caso original, sería el botador y la teja de elevación. Nacido en un Falco 73, no conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer.
Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos los chupan huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. Cada noche pasa, busco mi destino y yo no quiero mirarte ver. Los cartuchos en el almacén del cargador, en este caso, se hacían por medio de un peine, accionando el cerrojo hacia atrás, hacia la posición de carga, en donde, en este caso, se insertaban de esta manera por medio de este peine, los 5 juntos presionando en la canaladura que tenían y transfiriendo todos los cartuchos del peine al almacén. Si no, podían ser cargados de uno en uno mediante la acción manual. Eso permitía tener siempre los 5 cartuchos remanentes en el cargador y poder ir reponiendo de a uno a medida que se iban disparando. De manufactura de Ludwig Loewe en la ciudad de Berlín. Para este contrato se llevó a cabo un pedido de 180.000 fusiles y unas 30.000 carabinas. Estas piezas se manufacturaron con los mejores materiales que había en ese momento para la utilización en la confección de armamento. El acero, de excelente calidad, era de la empresa Bohler y estaba laminado de la manera más moderna que se utilizaba en ese momento, que no solo permitía una homogeneidad menor de errores, sino que tenía la disposición de manera concéntrica de las moléculas dentro del acero. Este laminado era el utilizado normalmente por los últimos mecanizados que había en la época. Llamado Duellen Majory, era lo último en lo que metalúrgica tenía hasta ese momento asignado como el mejor método y más efectivo para lo que es el laminado, superando por mucho al forjado común. Para lo que era la madera de las culatas, lo que se utilizaba era hasta ese momento lo mejor, que es el nogal de tipo italiano o alemán. Es muy importante tener en cuenta que los Mauser modelo argentino 1891 no solo fueron fabricados por la empresa Loewe, sino que en el año 1896 la empresa es adquirida por la DWM o Deutsche Waffen- und Munitionenfabrik, que se hace de nuevo dueño de esta empresa. Por lo que vamos a encontrar entonces que vamos a tener 2 fabricantes diferentes para este mismo modelo de fusil y carabinas. Con respecto a las municiones, la tropa venía provista por unos pequeños recipientes de cuero denominados cananas, en los cuales la forma de transporte de la munición estaba compuesto por la sucesión de 3 peines. Estos peines traían 5 cartuchos por cada unidad, de los cuales distribuían la munición de esta manera. En este caso, bueno, yo tengo municiones que son aproximadamente del año 1910, 1920, en esa década, en los cuales, por ejemplo, la denominación de lo color era la que se regía en Alemania, no la que se usó después con posterioridad en nuestro ejército, que cambió a ser la nomenclatura norteamericana, que los colores son diferentes. En este caso, por ejemplo, las puntas negras denominaban una munición de reglaje. La munición de reglaje, al momento del impacto, producía una pequeña explosión, lo que permitía a largas distancias poder calibrar y el observador poder ver dónde el tirador estaba haciendo impacto. Por otro lado, la punta verde era de perforante. Esto permitía identificar el cartucho en base al uso que se necesitaba. En otro de los casos, otra de las municiones también de la misma época que venían con punta cerada, si se llega a ver la diferencia van a ver que la punta está como color níquel. Esto era un material alto perforante, pero se las reemplazó por el latón luego, ya que producían un desgaste muy rápido del cañón del arma. Otra característica de este tipo de municiones era que, por ejemplo, para parapetarse de un disparo a 50 metros era necesario tener una bolsa de arena que te cubriese de unos 80
centímetros para poder frenar un disparo de munición perforante. Fíjense ustedes que entonces para esa época era una balística asombrosa, extremadamente precisa y por supuesto altamente letal. El fusil Mauser modelo argentino 1891 es un fusil extremadamente confiable y robusto. Se han corrido historias de un fusil que se ha disparado cuando se cayó hiriendo al tirador. Es decir, son armas extremadamente seguras, con la diferencia del 1909, que luego van a ver que el cerramiento al momento de acerrojar es diferente. La fuerza de la aguja la hace avanzando el cerrojo, por lo que dio para pensar que debería ser sustituido para mejorar el accionar de este arma y hacerlo más seguro. Yo manteniendo la experiencia de tirador con los usos normales, es decir, sin impactar en el piso, sino en la manipulación correcta del fusil, jamás he visto que se haya disparado de manera involuntaria o se haya herido algún tirador con este tipo de fusil. La munición es una munición que levanta mucha presión, pero hay que tener en cuenta que el fusil está preparado para eso. Incluso hoy, a más de 100 años de su fecha de fabricación, se siguen disparando municiones acorde a la fabricación factory o de cualquier recarga con la pólvora a las puntas. Para este modelo jamás he visto un accidente. No así, bueno, las presiones no van a ser la misma con el 1909, en donde el paso de estría y los campos de la estría van a darle al 765 más dispersión dentro del cañón de gases. De esa manera, la presión que se levanta en el mismo calibre para cada uno de los modelos va a ser diferente. Lo que es real es que sí, efectivamente, la munición 765, que si puede disparar en ambos modelos, va a levantar mayor presión en el caño de un 1891. No obstante eso, sigue siendo un arma excelente para lo que es el tiro de largas distancias. Y acá en Argentina se puede seguir disparando, más allá de que el arma tiene cientos de años ya, 100 años o más en nuestro ejército. Por lo que municiones se siguen consiguiendo por doquier. Teniendo en cuenta las características de cada munición, se puede cuidar el arma muchísimo más, utilizando munición moderna, con fulminantes que no tengan mercurio, que no sean corrosivos, como era la primera munición que ha llegado para equipar estos fusiles, en donde la pólvora y el fulminante hacían una combinación mortal que destruía los caños al poco tiempo. Eso y algunos factores más de detalle de fabricación hicieron que en el año 1906 aproximadamente se empezara a pensar la posibilidad de mejorarlo por un nuevo fusil que lo reemplazara, que pudiese solventar todas las fallas que se habían obtenido con este 1891. Es el día de hoy que sigue siendo también un fusil muy buscado, incluso en mercados como por ejemplo el europeo y el norteamericano, en donde estos fusiles se siguen comercializando a un valor relativamente alto, teniendo en cuenta que en lugares como estos se consigue absolutamente de todo. Por eso el fusil este es muy característico de tiros de muchísima precisión, incluso... Bueno, por último me gustaría decirles que para todos aquellos que necesiten actualizar su tenencia o la adquisición del QUIM, es necesario que cumpla ciertos requisitos para evitar problemas al momento de solicitar este trámite. La denominación que recibieron cuando llegaron a Argentina es claramente el Mauser modelo argentino 1891, y la clasificación que se le dio fue con una letra y 4 números. Todos aquellos que difieran de esta denominación de clasificación de una letra y 4 números estarán en una situación que los pondrá en un problema, ya que al momento de hacer este trámite, la gente de el ANMAC, ex RENAR, tiene muy en cuenta esta característica.
era muy común que, bueno, al cambiarse el cañón por uno de calibre 308 o hacerse algún tipo de modificación, se alterara esta numeración. Y bueno, hoy en día esas armas por lo general quedan retenidas en depósitos y bueno, trámites interminables para poder sacarlos en el caso de poder sacarlos. Por eso hay que recordar que al momento de hacer este tipo de actualizaciones de tenencias o solicitud de WIM, van a tener que tener una letra y 4 números. Por lo general están ubicadas en el cajón de mecanismos, en el cañón cuando es original y bueno, algunos incluso en la madera. El que verdaderamente es el que vale es el que está en el cajón de mecanismos en el costado derecho del fusil.